Se dice siempre, Amalia, que los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Salvo que el contrato, que es secreto, no sé si te acuerdas, eso Sí. estaba por llave. Tienes razón, Amalia, estamos ante la posibilidad de que puedan demandar ante un arbitraje. Están tratando de que eso no se dé ese paso. Se contrataron 4 lotes de vacunas Sputnik 5. Rusia envió un lote de una cantidad determinada de vacunas. Quedó debiendo 3 lotes. No se sabe qué dice el contrato y por lo tanto eso me da derecho a especular. Un lote. Y ahora quieren que se les pague por los 3 lotes que no enviaron, diciendo que era un contrato, que se tenía que cumplir el contrato. No sé si le queda algo de prestigio, pero el comprometerse con Putin, con sus crímenes, con sus fechorías dentro de Rusia, los asesinatos a los opositores, es decir, defender a Putin cuando Putin no va a defender a nadie. Aquí es pagando, cash. Esto es Cabildeo Digital. Más bien, pasemos al tema de las vacunas. Cacho, Rusia va a demandar a Bolivia, es que es para no creerlo. Rusia está en guerra con Ucrania, necesita aliados, Bolivia es un aliado incondicional, vota a favor del genocidio en Ucrania junto con Rusia toda la vida en las Naciones Unidas, o se abstiene para que las propuestas de Rusia avancen, en fin, un papelón diplomático también. ¿Y Rusia ahora le va a devolver con una demanda? Bueno, se dice siempre, Amalia, que los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Y parece que el interés de Rusia es cobrarle a Bolivia 27,2 millones de dólares. Escúchenos bien, por favor, por unas vacunas que no mandó. Eso es lo más grave. Recién, por la información que ha dado la jornada pasada, el Procurador General del Estado, don César Siles, se contrataron 4 lotes de vacunas Sputnik 5. Rusia envió un lote de una cantidad determinada de vacunas. Quedó debiendo 3 lotes, porque tenían varias demandas de otros países y nunca completaron estos otros 3 lotes. ¿Cómo salvó Bolivia esta carencia? Y en ese momento creo que hay que agradecerles, que fueron los chinos con las vacunas Sinopharm y de otras marcas. ¿Se acuerdan que también vinieron vacunas estadounidenses de una sola dosis? Y bueno, se salvó así la contingencia para la vacunación masiva. Las vacunas rusas anunciadas con bombos y platillos. ¿Te acordarás? Hay unas imágenes del presidente Arce que se fue al aeropuerto del Alto, ahí con las cajas de las vacunas Sputnik, levantando el puño izquierdo, ahí diciendo, llegaron las vacunas salvadoras. Nada, un lote. Y ahora quieren que se les pague por los 3 lotes que no enviaron, diciendo que era un contrato, que se tenía que cumplir el contrato y que si quieren las van a mandar los 3 lotes de vacunas que ya no deben servir y han debido expirar en su vida para inmunizar a la gente. Si tienes razón, Amalia, estamos ante la posibilidad de que puedan demandar ante un arbitraje. Están tratando de que eso no se dé ese paso, pero, a ver, hay una persona clave, Amalia, discúlpame, hay una persona clave en todo esto, que es el ex viceministro de Comercio Exterior, don Benjamín Blanco, a quien se le encargó todas estas negociaciones internacionales en la época de la pandemia, ya en el gobierno de don Luis Arce Catacora. Él conoce, me imagino, muy bien cómo fue esto, eventualmente sus criterios, eventualmente su declaración, no sé, un informe, aunque debe haber memorias ahí en la Cancillería. Es bien importante para que se sepa a cabalidad qué es lo que ocurrió con los lotes de vacunas anti-COVID que nunca llegaron de parte de los rusos. Yo retrucaría, Cacho, con una demanda por incumplimiento de contrato. Bien, me parece muy bien. Salvo
que el contrato, que es secreto, no sé si te acuerdas, eso Sí. estaba por llave, ¿no? No se sabe qué dice el contrato y por lo tanto eso me da derecho a especular, salvo que el contrato diga que es Bolivia la que tiene que ir a recoger hasta Moscú las vacunas, ¿no? Bueno, si es así, no hay incumplimiento del contrato. O que tenga que pagar el transporte y no pagó. Bueno, no sabemos qué dice el contrato. Pero sí, Rusia tenía que poner las vacunas en el aeropuerto del Alto, el incumplimiento es de Rusia. En fin, ahí ves que, como tú dices, no hay amigos. En vano el gobierno está gastando, no sé si le queda algo de prestigio, pero el comprometerse con Putin, con sus crímenes, con sus fechorías dentro de Rusia, los asesinatos a los opositores, es decir, defender a Putin cuando Putin no va a defender a nadie. Aquí es pagando, cash. Así están las cosas. Y también el gobierno de Arce, pues has visto que ha mantenido un silencio vergonzoso frente a la arremetida de Maduro contra la oposición cuando están en ciernes unas elecciones y se supone que en las elecciones pues tiene que haber al menos, aunque sea formalmente, un ambiente democrático. Bueno, la historia, tal como la dejamos en la víspera, Cacho, fue que Maduro apagó la computadora y que la oposición, el pacto de unidad de Corina Machado, no pudo inscribir a la otra Corina Lloris, no pudo inscribirse porque le bloquearon la computadora y parecía que, bueno, hasta ahí había llegado el aleteo de la oposición. Pero hubo un viraje en las últimas horas, Cacho. Así es, Amalia. En principio, déjame, por favor, relevar una cosa que hay que hacer. Fuimos los primeros, tú, Carlos Valverde, mi persona, en abrir este tema, ¿no? ¿Te acuerdas? El sábado, en el programa Último Momento, en el que participó Carlos Valverde, ya tocamos este tema como diciendo, fue una jugada inteligente de Corina a Corina, de la sucesión por la inhabilitación de María Corina Machado, a Corina Lloris, una historiadora, una filósofa venezolana que parecía bien. Como tú dices, le apagaron la computadora, no la dejaron inscribir, pero ante estas voces de repudio de Colombia, de Brasil y de otros países, pero fundamentalmente de Lula da Silva y de Gustavo Petro, mágicamente se abrió por 12 horas, se encendió la computadora y la oposición venezolana logró inscribir al internacionalista y diplomático venezolano Edmundo González Urrutia. ¿Quién será? Nadie lo conoce, por lo menos yo primera vez que escucho su nombre, y está inscrito como candidato a la presidencia para las elecciones del 28 de julio a nombre, bajo las siglas de la Mesa de Unidad, que ahora es la plataforma unitaria, pero está ahí la sigla, ellos le dicen la tarjeta, la sigla. Entonces se ha inscrito este señor y parece que hay un plazo, Amalia, amigos, que establece la posibilidad de cambiar a el candidato presidencial. Entonces, seguramente en una especie de recaudo político electoral, la oposición está esperando que se cumpla ese plazo para eventualmente cambiar al señor González Urrutia, que se quede al margen e ingrese eventualmente Corina Lloris y no haya ningún tipo de dificultades. Están manejándose esto en estos ámbitos, juegos de ajedrez en jugadas ahí precisas en Venezuela, y entonces se puede decir en este momento que la oposición venezolana tiene un candidato provisional a las elecciones del 28 de julio. Bueno, es de suspenso, ¿no? Es no apto para cardíacos. La lucha de la oposición venezolana, una lucha heroica, una lucha con muchos valientes, Cacho, entre ellos Corina Machado, ¿no? Entre ellos sí, y ella. Sí.
Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.